nosotros habíamos realizado una operación aritmética con dos números formateados bajo el punto flotante. Entonces, el resultado de la operación nos daba este valor, también normalizado en punto flotante. Lo que sí, el objeto de nuestro análisis era de que el resultado debíamos presentarlo con 4 dígitos decimales exactos, como estaba presentado a un principio, que es este, acá. Miren ustedes, los números estaban formateados con 4 dígitos decimales. Su exponente, que es de mayor, y el menor exponente, ya hemos hecho los ajustes, y como resultado tenemos eso. Si nosotros lo vemos de forma literal, habíamos dividido el resultado en el número propiamente dicho, el número aproximado podríamos llamarle, y este es el número, o sea, el valor residual al que le podemos llamar valor absoluto. Haciendo un análisis general, habíamos indicado que f de y, que es la mantisa, siempre debe ser menor que 1 en valor absoluto y mayor a 1/10 en valor absoluto. E de y es otra fracción que debe ser mayor o igual a 0 y menor que 1. Entonces, esta era, digamos, la respuesta al resultado de la suma de dos números normalizados con punto flotante. La preocupación, vuelvo a repetir, es ahora el destino que le voy a dar a G de Y. ¿Qué voy a hacer con G de Y si mi respuesta tiene que tener este aspecto? Entonces entramos al tema del redondeo. ¿Qué es redondeo? Redondeo significa que nosotros debemos limitar el número de dígitos decimales a una cantidad exacta y el resto eliminar bajo ciertas normas. De eso se refiere el redondeo. Han existido y existen todavía dos tipos de redondeo para los números. El redondeo truncado y el redondeo simétrico. ¿En qué consiste el redondeo truncado? El redondeo truncado consiste en eliminar completamente el valor de G de Y, sin importar su valor. En este caso, para evaluar el máximo error relativo debido al redondeo truncado, se deberá tomar en cuenta el valor de G de Y. Aquí, por ejemplo, si quiero sacar el máximo valor, G de Y tomo como 1, que nunca va a llegar a 1, pero lo tomo como 1, y F de Y lo tomo como 0,1. Entonces, el error relativo, que va a ser al error absoluto dividido entre el valor exacto, va a ser a G de Y dividido entre F de Y. Entonces, G de Y, aunque nunca va a llegar a 1, pero lo tomamos como 1 por 10 a la menos t, dividido entre 0,1, que es F de Y, que es lo más chico, y me da 1 por 10 a la menos t más 1. Ese será el máximo error relativo debido al redondeo truncado. ¿En qué consiste el redondeo truncado? En eliminar completamente G de Y. O sea, si yo vuelvo al ejercicio anterior, mi respuesta final será esta. Y todo esto lo eliminaré sin importarme el valor. En eso consiste el redondeo truncado. Y lógicamente que hemos hecho un análisis del redondeo truncado
para calcular su máximo error relativo, que es 1 por 10 a la menos t más 1. Aquí debemos indicar algo interesante. Básicamente, ¿de qué depende el valor del error relativo, el máximo error relativo? No depende en sí de los números que están interviniendo, dependen del número de dígitos decimales que intervienen. T es el número de dígitos decimales exactos, como ustedes recuerdan. Si, por ejemplo, T es igual a 4, el máximo error relativo por redondeo truncado para esta operación será 1 por 10 a la menos, ¿cuánto? 3, porque menos 4 más 1 es 3. Entonces, 0.001. Bien, ese es el redondeo truncado. ¿Cuándo se ha trabajado con el redondeo truncado? En las primeras computadoras. En las primeras computadoras, nuestros analistas, cuando empezaron a realizar cálculos a las primeras computadoras, supieron o tuvieron digamos, la idea de que si yo al número con el que estaba haciendo calcular le daba varios dígitos decimales, lógicamente de que eso no iba, digamos, a ser de gran importancia y que tomando 5, 6, 7, 8, 10 dígitos decimales exactos era más que suficiente y el resto eliminar. Lógicamente que eso funcionó muy bien cuando les daba unas simples sumas, unas simples operaciones y listo. Pero a medida que los cálculos que se le exigía a la máquina eran más complejos y especialmente repetitivos, por lo que estaban utilizando ya métodos numéricos, entonces los resultados empezaron a ser poco eficientes. ¿Y cuál es la razón? Que el producto de las operaciones aritméticas ya no era tan preciso. Entonces se dieron cuenta que el redondeo truncado estaba interfiriendo en este tipo de cálculos más complejos. Por lo tanto, se decidió introducir un nuevo tipo de redondeo. Antes de empezar con el nuevo tipo de redondeo, debo decir que el redondeo truncado todavía se utiliza. Porque en primer lugar, el redondeo truncado me permite realizar con mucha mayor rapidez las operaciones aritméticas. Pero solamente se ejecuta para algunas operaciones que no son complejas, que son relativamente simples en el asunto de simples sumas, simples restas, en eso. Bien, veamos el redondeo simétrico. Entonces había dicho que el redondeo simétrico se debe por una necesidad de aumentar el grado de precisión de los resultados. Entonces, si ya conocemos la evolución de G de Y, ¿cómo va a ser E de Y? O sea, el valor absoluto. Si G de Y es menor que un medio, el error absoluto va a ser igual a G de Y por 10 a la menos T, o sea, directamente ese va a ser el error absoluto. ¿Qué pasa cuando G de Y es mayor a un medio? E de Y es igual a 1 menos G de Y por 10 a la menos T. ¿Qué estoy diciendo con eso? Vuelvo a mi cálculo. Acá. Aquí G de Y es mayor que 0,5. Entonces, el redondeo simétrico me dice que debo agregarle 1 a este valor. ¿Sí? Mi respuesta va a ser 0.1977 por 10 al cubo. ¿Cuánto de error estoy arrastrando? Si me doy cuenta, es 1 menos 0.63. ¿Verdad? Porque si fuera 0.43, el error que estuviera arrastrando sería 0.43.
Pero en este caso, 0,63, le estoy agregando 1 aquí y el error que estoy realizando va a ser 1 menos 0,63. Esa aclaración me permite realizar este concepto, que el error absoluto va a ser 1 menos g de y, cuando g de y es mayor o igual que un medio. Porque si era igual a un medio, hay una forma de redondear. Pero en el computador se vio por conveniente simplificar la tercera regla y agregarla a la segunda. Ojo, se vio por conveniente simplificar la tercera regla y agregarla a la segunda. Quiere decir, por eso, que g de y va a ser mayor o igual a un medio. De cualquier manera, en ambos casos siempre se multiplica un factor que nunca es mayor que un medio. O sea que ya sea este o este, nunca va a ser mayor que un medio. Entonces, si calculo el error relativo, va a ser igual. Este es relativo. De E de Y sobre Y es G de Y por 10 a la E menos T, que es el de arriba, dividido entre F de Y por 10 a la E. G de Y, cuando mucho, va a ser 0,5 por 10 a la E menos T. Y F de Y, como hemos dicho, es 0,1 por 10 a la E. Lo que significa que esto es 5 por 10 a la menos T. O sea, formatando 0,5 por 10 a la menos T más 1. Si nosotros nos damos cuenta, es exactamente la mitad del redondeo simétrico o del redondeo truncado. 1 por 10 a la menos T más 1. Y el simétrico, 0,5 por 10 a la menos T más 1. Entonces, el redondeo simétrico produce la mitad del error que produce el redondeo truncado. Por eso es la razón de que nosotros actualmente trabajamos con redondeo simétrico. Aquí estoy diciendo, el último resultado será el máximo error relativo absoluto de 0,5 por 10 a menos T más 1, producido por el redondeo simétrico, y que es la mitad del redondeo truncado. Por lo tanto, es más eficiente el redondeo simétrico. Por esa razón, bien, solamente para que recuerden ustedes y que quede claro para finalizar esta parte del redondeo, volvemos a repetir las 3 reglas del redondeo simétrico. Todos los dígitos después del último dígito significativo permanecen iguales si el próximo dígito es menor que 5. O sea, el G de Y es menor que 0,5. G de Y, aquí dice 5. ¿Por qué está hablando de dígitos? Se añade un dígito al último dígito significativo si el próximo dígito es mayor que 5. Lógico. Si el primer dígito suprimido es igual a 5, se aumenta una unidad a la última cifra conservada. Si es impar, y si no, no se modifica si es par. Ahí está. Ahora, en el caso de las computadoras estándar, la regla 3 se agrega a la regla 2. Y por eso, no han querido complicar más el problema del redondeo simétrico en las computadoras, por eso es que la regla 3 se agrega a la regla 2. Pero, como ustedes se dan cuenta, el redondeo simétrico son 3 reglas. No se aplican en las computadoras estándar. Bien, hemos visto nosotros las cualidades de los 2 tipos de redondeo que habíamos visto anteriormente. Claro está de que el redondeo truncado no está, digamos, en desuso, pero solamente se aplica para algunos cálculos en los cuales no son muy complejos y además se necesita mucho más rapidez. No olvidemos de que con el redondeo truncado las operaciones aritméticas se hacen mucho más rápido.
El redondeo simétrico es para lograr una gran precisión, una mayor precisión, como ustedes han visto. La mitad produce la mitad del error que produce el redondeo simétrico. Pero ahora vamos a ver algo muy importante una vez que hemos definido el tipo de redondeo que vamos a llevar a cabo. Nosotros nos vamos a quedar con el redondeo simétrico. Ahora debemos preocuparnos la propagación del error. ¿Qué significa propagación del error? O sea, nos hemos dado cuenta que con solo realizar una operación aritmética, nosotros ya producimos un error, que va a ser el error por redondeo. Por lo tanto, es ahora nuestra preocupación qué va a pasar con ese resultado que ya tiene un error cuando ejecute la próxima operación aritmética. Y la próxima, y la próxima, y la próxima. Entonces, debemos averiguar si ese error aumenta, si ese error disminuye, si ese error permanece constante, qué es lo que pasa. Para hacer ese análisis que nosotros debemos conocer, y que es muy importante para nosotros, para que tomemos medidas en el momento de realizar nuestros cálculos, entonces nosotros debemos primero ver sus características de los números y la forma de cómo se produce el error para las 4 operaciones aritméticas. Primero, para calcular el error absoluto y luego el error relativo, que es el que más nos interesa. Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular el error absoluto de la suma y la resta? Nuevamente planteo lo siguiente. X y Y, números exactos. X y Y asterisco son números aproximados. Y X e Y son los errores absolutos de cada número. Cada número individual. X para el X e Y para el Y. Entonces, el valor exacto está conformado por el valor aproximado más el error absoluto, tanto para X como para Y. Si sumo X más Y, estaré sumando cada uno de estos miembros. Si separo en un paréntesis los errores, los digo, entonces yo tranquilamente puedo deducir de que esto va a ser el error absoluto producido por la suma. Y aquí está. El error de la suma X más Y va a ser igual a la suma de los errores absolutos de cada número. En el caso de la resta, resulta ser lo mismo, solamente que ahora aplico la sustracción o la resta. El error absoluto de la resta va a ser igual a la diferencia entre el valor absoluto de X menos el valor absoluto de Y. Simple y llanamente son esas, digamos, las expresiones. Bastante simples, ¿verdad? ¿Qué pasa con la multiplicación? En el caso de la multiplicación, también es la suma, el producto de cada error intercambiado y su suma. En el caso de la división, lo mismo. Si ustedes se ponen a analizar desde un principio lo que hice con la suma y la resta, igual sabe con la multiplicación y división. Aquí yo ya les estoy dando la expresión final que se ha hecho en forma algebraica. Entonces, esos son las cuatro fórmulas de los errores absolutos de cada operación aritmética, de la suma, de la resta
de la multiplicación y la división. Pero a nosotros, básicamente, nos interesan mucho los errores absolutos. Lo que nos interesa son los errores relativos. Entonces, debemos averiguar el error relativo. ¿A qué sería igual entonces el error relativo de las 4 operaciones? La suma. El error relativo de la suma será igual a los valores de x sobre x más y, que la suma, por ex, el error relativo de cada una de las operaciones de x y de y, siendo y sobre x más y. Esta es una expresión directa. Ahora bien, en la resta será simplemente la sustracción. Este valor está de más. Bueno, no puedo, está de más esto. En la resta también tendría este valor. Y en la multiplicación tendríamos este valor. Todas estas son deducciones que al que le interesa le puedo entregar, pero ya son deducciones. Y de la división también sería esta extensión. Nosotros vamos a utilizar estas expresiones directamente para poder hacer nuestros cálculos sobre la propagación del error. Al compañero que le interese de dónde salen todas estas fórmulas, yo le puedo proporcionar todo eso. En realidad es un cubo bastante largo, por eso directamente lo estoy dando, porque no me interesa mucho que hagan la deducción, lo que me interesa es la aplicación de estas fórmulas que nos permiten calcular la propagación del error a través de las diferentes operaciones aritméticas. Por eso es que aquí digo lo siguiente. Es importante comprender claramente el significado de cada una de estas fórmulas. Los errores pueden ser de cualquier tipo. Es más, los valores aproximados XY pueden ser resultado de datos experimentales que contienen errores inherentes. Las fórmulas nos permiten calcular los errores por redondeo a partir de los datos iniciales. Por ejemplo, podemos averiguar la evolución de los errores en el siguiente cálculo. Como ejemplo, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a calcular el error relativo producido por estas operaciones aritméticas. Aquí X y se van a considerar como valores exactos. Y Z igual, son valores exactos. Esa es la condición. Entonces, lo primero que debo hacer es ejecutar la suma. El error del absoluto de la suma está formado que es igual a los errores absolutos individuales de cada operación por x sobre x más y por y sobre x más y. Este es el error absoluto de x y este es el error absoluto de y. Aquí en vez de x es y, por si acaso hay que corregir eso. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, ¿de dónde me viene? Me viene de acá. Aquí está, acá, a ver. Acá, suma, aquí está. X sobre x más y por x sobre x, y sobre x más y por y sobre y. ¿Sí? De ahí viene. Entonces, estoy aplicando simplemente esa fórmula. Aquí está mejor porque está separado ya como, no está en una sola línea como el 8. ¿Y este R1 qué es? El error producido por la operación. Porque aquí solamente han intervenido los errores de cada número. Pero R1 es el error por redondeo producido por la operación. Ahora bien, si hemos dicho que son valores exactos, entonces este valor se hace 0 y este valor se hace 0 porque no hay error relativo, es 0.
porque son exactos. Entonces, si se hace 0, todo esto se hace 0, entonces solamente me queda R1. ¿Y cuál sería el máximo error relativo por redondeo truncado? Es 5 por 10 a la menos t, o sea, 0,5 por 10, 0,5 por 10 a la menos t más 1, que es el valor que hemos calculado hace un momento, máximo error relativo por redondeo truncado de una operación aritmética. Entonces, el resultado de esta suma, o sea, su error relativo sería, perdón, discúlpeme, pero mi ratón está un poco mal. El resultado entonces sería 0,5 por 10 a la menos t más 1. Ahora veamos el próximo paso, que es la multiplicación. Si nos damos cuenta, la multiplicación, ¿qué me dice? Es la suma de los errores relativos que intervienen. ¿Dónde está eso? ¿De dónde no me estoy inventando? Aquí está. La multiplicación es la suma de los errores relativos que intervienen. Error relativo de X, error relativo de Y. Son la suma. La suma de los errores relativos de los elementos que intervienen. Y en este caso, ¿qué he hecho? Este es el error relativo que interviene. Aquí solamente interviene más Z, más RM. ¿Qué es RM? RM es nuevamente el error producido por esa operación de la multiplicación. Por eso le llamo RM, el error de la multiplicación, el error por redondeo de la multiplicación. Porque también para cada operación hay un error por redondeo. Sabemos que X más Y sobre X más Y, ya tenemos un resultado que es 0,5 por 10 a la menos t, o sea, 5 por 10 a la menos t. E de z sobre z es nuevamente 0 porque es un valor exacto. Entonces me queda RM. ¿Y qué es RM? 5 por 10 a la menos t. Si sumo los dos, es 10 por 10, es 10 por 10 a la menos t, o sea, 1 por 10 a la menos t, más 1. Y ese será el error relativo. Preguntas, dudas, quizás no está muy claro. Así que hagan sus consultas. ¿Está todo entendido? Sí, Hassan. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo muy interesante y muy importante. Vamos a hacer 3 ejercicios. Que me van a permitir ver cómo se propaga el error debido a operaciones aritméticas. Vamos a ver 3 ejemplos prácticos. ¿Cómo se suman 10 números normalizados con APF? Y aquí hay una regla de las matemáticas tradicional que ustedes lo tienen. El orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerdan? Que, por ejemplo, A más B más C más D es igual que D más C más B más A. Ustedes lo tienen bien claro eso, y esa es una regla inamovible para la matemática tradicional. Bien, ahora vamos a ver nosotros qué sucede en cálculo numérico. Aquí estoy planteando 10 números normalizados en punto flotante, con t igual 4.
está ordenado de menor a mayor. ¿Sí? T vale 4. Sus exponentes van variando porque a medida que va creciendo, el máximo exponente es 4, el mínimo exponente es 0. Vamos a realizar la suma de estas operaciones, utilizando aritmética del punto flotante. ¿Qué significa eso? Que mis números siempre tienen que estar con una mantisa, la base del sistema, que en este caso va a ser 10, y su exponente, siempre. Cuando veamos dos números, lo primero que debemos hacer es si tienen la misma significación. Si tienen la misma significación, o sea, la misma exponente, se suman. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, empezamos con el cálculo y empezamos con los dos primeros números. Los dos primeros números tienen la misma significación, o sea, tienen el mismo exponente. No hay uno mayor que otro, por lo tanto se pueden sumar. Están normalizados bajo la aritmética del punto flotante porque tiene su mantisa normalizada a 4 dígitos. Mi respuesta tiene que ser un número también de 4 dígitos. Entonces, si sumo, directamente sumo, Galvez González, apague su audio. Bien, si sumo, me da otro número que también cumple con las reglas de la aritmética del punto flotante, donde su mantisa siempre va a ser un valor menor que 1 y mayor que 0, 1. Entonces, paso al próximo cálculo. Este valor, ahora sumo el próximo cálculo. Tiene la misma significación. Bueno, estos son los dos primeros, ¿no? Estos son los que hemos sumado hace un rato y nos ha dado esto. Ahora el otro está elevado a la 1. Por lo tanto, tengo que ajustar este número a la 1. Y recién sumo. Porque tienen que tener la misma significación, la misma potencia. Sumo y me da eso. Me da esta respuesta. Pero como tengo que redondear, mi G de Y es 0,3, es menor que 0,5, por lo tanto lo elimino. Y mi respuesta es 0,3275 por 10 a la 1. Busco el otro término, que es 0,7259. ¿Se dan cuenta ustedes? Sumo, redondeo, ajusto y voy al próximo cálculo. Aquí es redondeado, me he colocado en este valor, ahora busco el próximo valor. Tiene la misma significación, están formateados, sumo, y me da este valor. A este valor de respuesta, lo primero que debo hacer es ajustarlo al punto flotante. Entonces, recojo un punto y me sale 0,10,534 por 10 al cuadrado. Pero ahora mi G de Y es 0,4, por lo tanto lo elimino. Entonces mi respuesta es 0,1053 por 10 al cuadrado. A eso le sumo el próximo número. Los dos tienen la misma significación, están formateados en punto flotante, así que puedo sumar. Y me da esta respuesta. Y me da esta respuesta. Caramba, hombre. Y me da esta respuesta. A esto no necesito hacerle nada. Ni redondear, ni ajustar, ni nada. Busco el próximo valor. Tampoco puedo hacerle, le hago nada. Tiene la misma significación, lo sumo. Y me da este valor. Busco el próximo valor. Y está elevado al cubo. Como este valor al cuadrado, tengo que ajustar 0,08940 por 10 al cubo. Y abajo el número que tiene la mayor significación y lo sumo. Afortunadamente, como este era 0, me sale 0,3056 por 10 al cubo. Ya me salen los 4 dígitos. Sumo el próximo número.
tengo como respuesta esto. Esto voy haciendo el próximo cálculo, es la cuarta, ajusto, sumo, redondeo. Miren aquí el redondeo. 0,9 es mayor que 0,5. Entonces le agrego 1 al último dígito. Entonces esto se vuelve 2 por 10 a la cuarta. Es lo que ustedes hacen. Y finalmente sumo el último valor. Me da 0,7523 por 10 a la cuarta. Esa es mi respuesta para la primera suma. ¿Sí? Hemos sumado de menor a mayor y me da ese resultado. Bien, señores, por motivos de 40 minutos voy a cerrar la clase y voy a volver a entrar. Les pido, por favor, hemos realizado 10 operaciones aritméticas utilizando la aritmética del punto flotante y hemos sumado estos números de menor a mayor y nos ha dado una respuesta que es 0,7523 por 10 a la cuarta. Tiene el mismo formato de los números originales, es decir, una mantisa es menor que 1, 4 dígitos decimales exactos, la base del sistema de números y su exponente que es elevado a la cuarta. Ahora vamos a realizar la operación inversa. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a sumar de mayor a menor. Vamos a hacer, y se va a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con los números de menor a mayor. Vamos a seguir el mismo proceso. Por ejemplo, aquí ya les hice el inicio, pero me imagino que ya deben entender. Estoy tomando los dos últimos números de nuestra lista y los sumo. Tiene la misma significación y esta es la respuesta. Si sumamos de mayor a menor, la respuesta será 0,7520 por 10 a la cuarta. Hace un momento hemos detallado cómo obtener de menor a mayor. Nos dio 0,7523 por 10 a la cuarta. Si por un momento, aunque saben que eso no es lo correcto, por un momento vamos a suponer que nuestra calculadora nos va a dar el valor exacto, hacemos las sumas utilizando todos los dígitos decimales. Vamos a hacer la suma utilizando todos los dígitos decimales. Y me da, teóricamente, el valor exacto sería este. También formateo solamente que los dígitos decimales no sean extendidos. Ahora, si comparamos los dos resultados, anteriores, nos damos cuenta que el más próximo al valor que consideramos exacto es sumar de menor a mayor. Entonces aquí, como se dice, no puede ser aplicado en cálculo numérico las reglas de el intercambio de sumas. No puede haber sumas que se hacen de una forma y de otra. O sea, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando tengamos un conjunto de números, siempre vamos a tratar de sumarlos de menor a mayor. ¿Y cuál es la razón
¿En dónde está, digamos, la diferencia? ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué esos dos resultados son diferentes? Si ustedes, como un práctico particular para cada uno de ustedes, especialmente para aquellas personas que les gusta investigar y analizar por su cuenta lo que estoy hablando, hagan todo el proceso de sumar de mayor a menor. El de menor a mayor ya está, les he mostrado. El de mayor a menor, hagan el mismo proceso. Y se van a dar cuenta de una cosa, de que cuando sumo de mayor a menor, los últimos números casi no los tomo en cuenta, porque son muy pequeños. Y entonces me da 0,7520 por 10 a la cuarta. Pero si sumo de menor a mayor, yo empiezo a tomar en cuenta los números pequeños y los voy acumulando de tal forma que se haga visible al final de la suma. Y me da 0,75 por 23 por 10 a la cuarta, que directamente son diferentes. Pero alguien puede decirme, pero ingeniero, esa diferencia es mínima. ¿Por qué me voy a hacer tanto trabajo por tan valor tan pequeño? Yo a ese señor les respondería de la siguiente manera. Hemos hecho 10 operaciones aritméticas. En un método numérico se realizan cientos de operaciones aritméticas. Y se imagina lo que puede ocurrir con el error. Si no sabemos controlarlo, por más bueno que sea mi método, por más bueno que escoja los mejores métodos numéricos, que tenga cuidado en los datos, todo, si no voy a controlar el redondeo, mi resultado final puede ser tan diferente que no me va a servir para resolver mi problema de ingeniería. Bien. Veamos el segundo práctico, el segundo ejemplo práctico. Sumar 4 números muy próximamente iguales. Por ejemplo, aquí me estoy colocando 4 números. Muy próximamente iguales. De tal manera que incluso no necesite sumarlo o no necesite ordenarlos porque son iguales. Voy a sumar de forma secuencial como he hecho el primer ejemplo. Sumo, ajusto, redondeo y continúo con el próximo. Sumo, ajusto, redondeo y continúo. De la misma manera que hemos hecho en el ejemplo anterior. Y me da como respuesta este valor. Ahora, si agrupamos, o sea, si yo, por ejemplo, 2 le pongo un lado y 2 por otro lado, o sea, sumo 2 en forma, aparte sumo estos 2, y aparte sumo estos 2, y después recién los resultados los sumo, me da esto. Y hay diferencias. Y si calculamos el valor exacto, ¿y cómo se obtiene el valor exacto? Lo vuelvo a repetir. Simplemente agarrando la calculadora y utilizando todos los dígitos decimales. Entonces, me doy cuenta que el valor teóricamente exacto, ¿cuál es el más próximo cuál de estos dos es más próximo al valor exacto? ¿Qué significa eso? Que debo agrupar. Y aquí estoy diciendo claramente, cuando se trata de sumas de n números muy próximamente iguales, el error por redondeo se reduce si se tiene n al cuadrado números agrupando en n grupos de n elementos cada uno. ¿Sí? O sea, 2 al cuadrado sería, por ejemplo, en mi caso son 4 números, 2 al cuadrado. Son 2 grupos de 2 elementos cada uno. De tal manera que después se suman las n sumas parciales, es lo que he hecho acá. Primero he operado esto, luego esto, y luego recién los he sumado y he obtenido esto. Y lógicamente ha habido
vuelvo a repetir, una ligera diferencia, sí. Pero estoy hablando de 4 operaciones, nada más. Entonces, en esta regla, lo que se aconseja es de que cuando se tienen números muy próximamente iguales y luego sumarlos, es mejor agruparlos en n elementos de n grupos cada uno. Bien, n grupos de n elementos cada uno. Aclaración. O sea, agrupar en n grupos de n elementos cada uno. En este caso, que eran 4, 2 grupos de 2 elementos. Finalmente, un ejemplo práctico número 3. ¿Qué pasa cuando yo resto 2 números muy próximamente iguales? Sabemos que el error relativo a la fórmula es ese, ¿verdad? Y X y Y es el error relativo individual. RM es el error por redondeo, producto de la suma. Sabemos que EX y EY es 0,5 por 10 a la menos T más 1. Aquí es 10 a la menos T porque 5. Vamos a considerar estos números. 0,5628 por 10 a la cuarta y 0,5631 por 10. Son 2 números muy próximamente iguales. Si los resto, me sale esto. Y que simplificando y ya no poniendo en aritmética de punto flotante, me sale con menos 3. ¿Verdad? Ustedes hacen su cálculo y es evidentemente menos 3, porque Y es mayor que X. ¿Qué significará para mí todo este cálculo? Los errores relativos individuales son muy pequeños. Porque si calculo el error relativo individual, sabemos que G de Y es 0,5 por 10 a la 0, porque es su valor, y F de X es 0,5628 por 10 a la cuarta. ¿Por qué 0,5 por 10 a la 0? Porque E vale 4 y T vale 4. E menos T es 0. ¿Sí? Entonces, si calculo eso, me da 1 por 10 a la menos 4, o sea, 0,01%. Si calculo el error relativo de Y, lo mismo. 0,5 por 10 a la 0 sobre 0,5631 por 10 a la cuarta, que es el valor de Y. Y eso me da 1 por 10 a la menos 4. Y eso es el 0,01%. O sea, son errores relativos bajos y errores porcentuales muy bajos. O sea, esos números teóricamente son casi perfectos. Pero, ¿qué pasa si calculo el error relativo? Sabemos que arriba es 0,5 por 10 a la 0, el G. Y arriba y abajo, su F de Y es 3, como acabamos de calcular. Ahora bien, 0,5 le he puesto más menos porque puede ser de valores negativos. Estoy buscando lo máximo. Y lo máximo que voy a encontrar es sumando 0,5 más 0,5. O sea que uno de los valores puede ser negativo. Entonces, 1. 1 entre 3 es 0,33. Y si multiplico por 100 para sacar el valor relativo es 33%. Imagínense ustedes, de 2 números tan pequeños, con sus errores relativos individuales, su error relativo como producto de la operación, sustracción o resta, sale una enormidad, 33%. ¿Qué significa eso? Que es mejor evitar las restas de los 2 números muy próximamente iguales. Recomendaciones.
Podemos hacer un resumen de los ejemplos anteriores de acuerdo a lo siguiente. Primero, cuando se van a sumar o restar, trabajan primero con los números más pequeños. Eso es de acuerdo al primer ejemplo que hemos hecho. Dos, de ser posible, evitar siempre la sustracción de dos números muy próximamente iguales. Ya saben por qué. ¿Cómo se puede evitar? Hacer una factorización apropiada. Una expresión del tipo b menos c puede ser escrita a por b menos c, o sea, una expresión de este tipo, quiero que esté claro eso, a por b menos c, puede ser escrita por a por b por l, o sea, el paréntesis elimina. O esta expresión, esta otra expresión, puede ser igual a esta otra expresión. O sea, elimino el paréntesis. Si hay números muy próximamente iguales en el paréntesis, se debe ejecutar las restas antes de la multiplicación. Esto evitará errores posteriores. Si no, debo simplificar. Ahora, esta última regla quizás es la más aplicable a todo. Dice, si no se puede cumplir las reglas anteriores, debemos tratar de simplificar al máximo las operaciones aritméticas, utilizando criterios que permitan el menor número de cálculos realizados. ¿Y cómo se hace eso? Factorizando. Ustedes hasta ahora han utilizado su calculadora de forma indiscriminada. Agarran fórmulas a veces muy grandes y le meten a la calculadora para que ella lo haga. Y ustedes deben recordar que por cada operación aritmética que se haga, existe un error. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplificar de forma, la forma más usual es factorizar. A veces, yo les digo lo siguiente, a veces una expresión aritmética bien, pero bien grande, con un poco de criterio, resulta que se reduce a una suma o una resta. Y entonces, mi respuesta va a ser mucho más eficiente. No crean ustedes bajo ningún punto de vista de que la calculadora lo va a hacer todo y lo va a sacar exacto. No es así. No es así. El computador más poderoso que puedan creer ustedes que exista, tiene errores. Y graves errores en muchos momentos, porque es un aparato con un sistema de números diferente al nuestro para empezar. El binario es mucho más, digamos, más delicado. Y las conversiones al decimal también tienen sus problemas de ajuste de verdaderos valores. De hecho, si hacen un análisis ustedes, cualquier calculadora o computadora no puede expresar todos los números reales. Los aproxima nada más. Entonces, muy importante para nosotros, a partir de ahora, que debemos tener un criterio bien definido antes de colocar una operación aritmética o una expresión aritmética a una calculadora o un computador. Bien, señores, con esto he concluido lo que significa el redondeo. En la próxima clase voy a hacer algunos ejercicios más sobre estos 4 ejemplos que hemos hecho, algunos ejercicios más con la aplicación de las fórmulas que hemos visto anteriormente para que ustedes estén un poco más familiarizados con esto y que en cualquier momento cuando tengan dudas puedan realizar un ligero, digamos, análisis o chequeo a los resultados que ustedes pueden estar obteniendo producto del trabajo de su computadora. Ahora ustedes tienen que ser críticos y a no creer que todo es exacto, todo es bueno. No, señor, no existe eso.
Y a lo largo del curso voy a ir demostrándoles todo esto. Si es que no hay alguna consulta, mi clase ha terminado. ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe una consultita. Las grabaciones dijo usted que lo iba a pasar el auxiliar. ¿Ya tenemos auxiliar designado por si acaso? El día de hoy estaban designándole a nuestro ayudante, que es el que estaba el anterior semestre. ¿Cuál es la razón de que no se presentaron este semestre nuevos ayudantes? Y el ayudante que nos quedaba era que ya estaba inhabilitado porque ya él está a punto de egreso. Pero como caso excepcional lo van a habilitar porque no hay otra persona. Así que a partir de seguramente de mañana, o el miércoles para ser más exactos con ustedes, seguramente yo les voy a mencionar y oficializar a nuestro ayudante. Y a él le voy a dar todas las grabaciones. Están desde el primer día de clase las grabaciones, por si acaso. Muchas gracias, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Todo claro, ¿eh? Muy bien. Entonces, el día miércoles, algunos ejercicios prácticos. Les recomiendo que se traigan una hoja de papel y un lápiz para que conmigo trabajen el día miércoles. ¿Ya? No es más, entonces, como siempre, les deseo lo mejor, compañeros. Cuídense y Dios mediante, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.